Hola a todos amigos, colegas astrólogos, bienvenidos a la práctica de hoy. Hoy vamos a entender el 31 de octubre, que es el día de Halloween, y vamos a entender las energías de Escorpio y para qué fueron creadas. También vamos a hablar principalmente de que ese día fue tomado por todo lo que es la comunidad luciferina como el día del cumpleaños de Lucifer. ¿Qué pasa en el cielo? Que agarraron ese día de cumpleaños. Entendemos que las personas cumplimos años porque el sol es el que demarca nuestro destino. De hecho, lo explico mucho en mis primeras consultas. Cuando la persona es su primera consulta conmigo, le explico de dónde nace su destino, cómo nace su destino y por qué su sol se encuentra en el área donde se encuentra. Y es debido a que tu destino es, está escrito en las estrellas, pero principalmente es pautado por el sol, el astro padre. Para todos nosotros celebramos nuestro cumpleaños, que empieza nuestro destino, y bueno, entendemos que el sol demarca ese destino que vinimos a trabajar, sin contar que es el que nos conecta a este plano, a este mundo, a esta dimensión, al mundo tierra y a esta experiencia de vida. Entonces, es muy importante entender por qué le dan a Lucifer este día como el día de su cumpleaños. También quiero que sepan, amigos, que las personas que nacieron el 31 de octubre no tienen que ser luciferinas ni seguir a Lucifer, y no tienen nada que ver con eso. Estas son cosas que tienen un impacto mucho más fuerte sobre nosotros, aunque por supuesto, si tú naces estos 3 días, que es el 31 de octubre, el 1 de noviembre o el 2 de noviembre, hay cosas importantes espirituales que vienes a trabajar. Por eso naces ese día. No quiero que lo vean como un día malo. No hay poder que sea maligno en el cielo. Sencillamente es que no nos enseñan a manejarlo. Bienvenidos todos a la práctica de hoy. Yo soy Loliana Moratinos y empecemos con la clase del 31 de octubre, cuando el sol transita en el grado 8 del signo Escorpión. ¿Qué ocurre? Que ese día fue escogido como el cumpleaños de Lucifer. Bienvenidos todos a la práctica de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de este 31 de octubre del año 2025, y es que se hace la celebración del Halloween. Cuando estudiamos lo que significa Halloween, nos hablan de que su significado es el día donde es la víspera de Todos los Santos. Si nos hablan de víspera de Todos los Santos, quiere decir que estamos justo antes esperando para celebrar un día muy importante, que es cuando aparentemente el sol alumbra un área, le da todo el poder y le da vida. Entonces, por eso nos dicen que cuando el sol toca el signo de Escorpio, pues le da vida. Cada vez que el sol toca algo, le da vida, por supuesto. Y en esta oportunidad, el sol estará tocando. En el día actual, vamos a celebrar el 31 de octubre, el sol en el grado 8 del signo Escorpio. Y el grado 8 es el grado de Escorpio. Y entonces entendemos que ahí, ese día, el sol estará dando la vida al signo y al grado que rige el inframundo, el mundo infernal. El día siguiente tendremos al sol en Escorpio, en Sagitario. Entonces, el sol en el grado 8 nos habla de, la tradición dice que ese día, como hay una super conexión energética exagerada de lo que sería Escorpio, el sol le permite, le da vida y hace que todo el signo de Escorpio tome vida. Y por lo tanto, como toma vida, Escorpión rige a los muertos, así que los muertos toman vida, muertos vivientes. Al menos los dejan venir a este mundo. El 31 de octubre el sol toca el grado 8 de Escorpión. Ahí es donde están las almas de los demonios. Esta víspera de Todos los Santos. Entonces, antes de los santos están las almas condenadas. Y es el sol tocando el grado 8 de el signo Escorpión. El 1 de noviembre veremos el sol tocando Sagitario. En Escorpión, en el grado 9, que es el grado Sagitario. ¿Y dónde estudiamos los santos? Los maestros espirituales y la conexión con Dios en Sagitario. Entonces estaremos en el mundo Escorpión, que es el signo Escorpio, pero tocando el grado de Sagitario. Y entonces es el día de Todos los Santos. Y el 2 de noviembre, el sol estará en el signo de Escorpio, en donde estudiamos el mundo de los muertos, pero tocando el grado 10, que sería el grado de Capricornio. ¿Y quién rige Capricornio? Saturno. ¿Qué rige Saturno? La muerte. ¿Y qué estudiamos en quién rige Capricornio? La muerte. Entonces, ese día, que sería el 2 de noviembre, vamos a celebrar el Día de los Santos Difuntos, de todos los difuntos, que tiene que ver con Saturno.
Entonces entendemos que esos 3 días de celebración están asociados a la conexión de el Sol transitando en el grado de Escorpio, el grado de Sagitario y el grado de Capricornio. ¿En dónde? En el mundo de los muertos. Y ahí vemos como si nos dicen que en el inframundo hay 9 niveles, pues según la astrología hay 30 amigos. Habrán 30 niveles. Pero entendemos que el Sol es lo que le da vida y cuando el Sol toca estas exaltaciones del mundo Escorpión, pues le da vida a los almas pecadoras, almas condenadas. Y la gente dirá, eso no puede ser. Amigos, Lucifer es un alma condenada. El ángel caído y caído por el mismo Miguel Arcángel que lo lanzó aquí. Y camina, según la Biblia, camina por la faz de la tierra. O sea que entendemos que es cierto, que hay ciertos demonios que caminan por la faz de la tierra y Dios lo permite. Los lanzó aquí. Hay otros condenados, encarcelados, pero hay algunos que están sueltos. Entonces, Satanás es uno de los que está encarcelado. Pero Lucifer está suelto. Y ahora vemos aquí que los santos también pueden subir a caminar en la tierra. ¿Cuándo sería? El 1 de noviembre. Entonces vemos que Dios le da permiso a los santos también a venir un día. Y por último, nuestros difuntos. También hay un día de que nosotros les permite venir a visitar a sus personas. Todo esto, por supuesto, es mito y uno no puede decir es así. 100%. Entendemos que según las leyes o la religión no, la sociedad, esto todo es mito, todo esto es mentira. Pero la astrología nos dice que no. Según la astrología, esto es cierto y es una realidad que todos vivimos en nuestra vida. Negar que esto está ocurriendo no nos hace más inteligentes o tampoco nos hace estar protegidos. ¿Qué es lo que debemos hacer con este periodo de tiempo o en mi opinión personal? Ya vemos qué es lo que se activa en el cielo, se activa el mundo de los muertos, se activan estos 3 grados importantísimos del cielo y en este momento ocurrirá el 31 de octubre. Este 31 de octubre va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque por coincidencia, aunque la astrología nada es coincidencia, es un tránsito calculado. ¿Por qué? Los tránsitos planetarios se pueden calcular. Vemos que el Sol estará en un sextil amigos, 60, en conexión hacia el asteroide de Lucifer. ¿Qué es lo que rige el asteroide de Lucifer? Rige iluminación, transformación y rebelión. Así que este es un Sol rebelde. ¿En qué se está rebelando? Cuando vemos, esto está ocurriendo en Virgo, y Virgo es el signo de la rutina diaria, del estilo de vida, del trabajo. Lucifer, el asteroide de Lucifer, anuncia que hay una revelación en esa área. Y bueno, amigos, para nadie es un misterio que en el mundo del trabajo, en la Tierra y a nivel mundial, se están viviendo cosas muy fuertes. Y el cielo nos anuncia que va a ser aún mayor lo que viene, porque si algo tiene Lucifer es la rebelión, pero también la caída que todos podemos tener y el aprendizaje que podamos tener de cada caída. La intención es elevarnos, amigos, en un mundo espiritual. Si miramos la forma de esos asteroides y en el seminario de los 150 asteroides, ahí vemos que tiene la flecha hacia abajo, que justamente, pero la flecha no, el triángulo hacia abajo, no solamente nos habla del triángulo hacia abajo del tema de la mujer, sino que también conecta hacia los elementos, lo conecta hacia el mundo infernal. Esa parte, línea horizontal, una media luna, que realmente si lo vemos en un eclipse, es el sol, ahí vemos un sol aquí vemos una media luna, que sería el mundo emocional, magnético, y un sextil, que sería la estrella venusina, que es conocido como fósforo, anunciando un eclipse con esta estrella, que sería un Venus Star Point. Y es muy interesante que nos hable de este punto de rebelión. Y ese sextil, bueno, se materializa en este momento, se materializa un sextil. No quiere decir que Lucifer se materialice como deidad, pero las energías luciferinas sí se pueden manifestar en este periodo. ¿En qué se van a manifestar en nosotros? En lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo actuamos, en cuál es nuestra rebelión, cuál es nuestra iluminación y cuál es la transformación. Entendemos que Dios usa estas energías del bajo astral
cuando se les presentan, porque hay personas que son virtuosas, amigos, y que no son pecadoras y que han pasado por procesos muy difíciles, como es el caso de Job, una persona virtuosa, dedicada a Dios, santo, y se le presentó el mismísimo Lucifer, porque Dios lo permitió. ¿Para qué? Bueno, para elevarlo con fortaleza en el mundo espiritual. Entonces, entendemos que todas estas deidades malignas, en el momento que se nos presentan estos acontecimientos difíciles, tenemos que identificarlos para fortalecernos y para luchar contra ellos. Esa es la intención. El hombre tiene que superar el bajo astral. ¿Por qué? Bueno, porque Lilith nos dio la fruta del conocimiento y el conocimiento del bien y el mal. Por lo tanto, el mal entró dentro de nosotros y por eso tenemos que luchar contra el mal. Antes de eso, no luchábamos contra el mal porque sencillamente no lo sentíamos, no lo conocíamos. Éramos inocentes. Pero ahora no lo somos. Sabemos lo que es malo y sabemos lo que es bueno. Entonces, en este periodo va a haber una rebelión para nosotros. ¿Por qué? Porque el sol le da vida y permite, es una llave, es una conexión, es una antena que permite que salgan. Y por supuesto, ¿cuándo se va a celebrar eso que se permite que salgan? Cuando Dios no alumbra, que sería el momento de oscuridad en la tierra. ¿Cuándo es el momento de oscuridad en la tierra? Cuando va a atardecer. Por eso es que a las 6 de la tarde es que empieza el Halloween, que empiezan los niños a salir a pedir caramelos y hacer trick or treat. Ve, el sol está descendiendo, bajando del horizonte y entonces ya no hay luz visible y lo que hay es ese punto de oscuridad. Y fíjense que Lucifer va a estar en la casa 5, así que en esta noche de Halloween vamos a estar muy pendientes, amigos, de salir los padres con los niños, los que lo celebren o los que vayan a buscar caramelos. Porque es parte de todo tiene una connotación específica y particular. También recordemos que aunque en la noche no está el sol, Dios no nos dejó desamparados sin su luz, sino está la luna, la bella luna, que es la representación de la Virgen Santísima. En la oscuridad, por medio del Padre, brilla en el cielo para nosotros. Por eso es que la oscuridad no es mala, malo son las tinieblas. ¿Y cuál es la diferencia entre las tinieblas y la oscuridad? Que la oscuridad es un efecto de la luz, mientras que las tinieblas no existe la luz. Entonces, la oscuridad, mientras haya luz, es nuestro mundo magnético que nos conecta a encontrar la verdadera luz en el camino de cada uno de nosotros. Tradicionalmente, nosotros cuando celebramos o cuando miramos lo que es la casa 8 y el mundo escorpión, pues está asociado a Plutón. Pero hay una deidad plutoniana conocida como Baco o Dionisio, que es un dios. Y este dios se dice en algunos de los escritos que Hades, Plutón, para salir del inframundo y disfrutar del mundo tierra, creó la deidad Baco o el dios Baco. Ahora, por supuesto, también entendemos que está Dionisio como deidad nacida y criada por las Ménades. Pero en otros escritos se dice que es el mismo Plutón Hades que decidió adquirir una forma para poder venir al mundo tierra y salir del inframundo sin que sepan que es él. Y ese mérito se le atribuye, o esa representación se le atribuye a Baco, el dios del vino. ¿Qué nos dice la mitología? Entonces, como entendemos que él es asociado completamente a Plutón en la Tierra, vamos a ver qué es lo que dice, de qué nos habla de Baco. Pero Baco fue criado, en su nacimiento fue criado por unas ninfas que eran Ménades, otros dicen que eran mujeres. Y estas ninfas, que son Ménades, cuando el niño fue creciendo, las poseyó. Y entonces se volvieron adeptas al culto de él. Pero ¿qué hacían ellas? Entonces, entendiendo lo que hacían las Ménades, vamos a entender los rituales que se hacen en el periodo de el Sol transitando en Escorpio, en el grado 8, donde salen del inframundo las celebraciones. ¿Para qué? Para conectar a los almas condenadas, dejarlas venir acá. ¿Qué es lo que hacían en la tierra para llamar a las almas condenadas? Porque eso es lo que la gente puede hacer o lo que hacen estos rituales del día de Halloween. Invoco y llamo a las deidades del bajo astral, demoníacas o almas condenadas, para que vengan a visitarme a mí. ¿Qué es lo que se hacen estos rituales? Muy basados en Baco. Nos dicen, en la mitología griega, las Ménades son seres femeninos divinos, estrechamente relacionados con el dios Baco o Dioniso, dios supuestamente originado de Tracia y Frigia.
Las primeras Ménades fueron las ninfas que se encargaron de la crianza de Dionisio y que posteriormente fueron poseídas por él. Quien les inspiró una locura mística, y aquí es donde vamos, es lo primero que hacen todos los rituales satánicos y diabólicos, lo primero que hacen es inspirarte en una locura espiritual, mística, delirios en un mundo religioso del bajo astral. Esto las contrapone en la Bacante o Basarides, mujeres mortales que emulan a las Ménades, que se dedican al culto orgiástico de Dionisio. O sea, entendemos que están las Ménades y también están las mujeres que se dedican a este culto y muy conocidas, a veces se interpretan como que son las que practican la Wicca, que es parte de la religión de las brujas, pero no todas necesariamente, pero sí es una rama. Dice, no hay unanimidad, sin embargo, en estas excepciones. En muchas fuentes, Ménades y Bacantes son sinónimos, entendiéndose por Bacantes la acepción latina de Ménades. O sea, que ellos piensan que las Ménades son ninfas y las Bacantes son mujeres. Y entonces se hace una fusión y unos piensan que vienen a partir del latín, que es el idioma generado por nosotros, o el idioma latín de donde venimos, que viene de Italia. Entonces se piensa que es una traducción del nombre Ménades hacia Bacante. Pero es muy interesante porque cuando nosotros usamos la palabra vacante es porque estamos en espera o sea, hay una posición importante y hay una vacante. Y usamos ese término para referirnos a eso. Y fíjense que aquí tiene que ver con este punto de Baco. Y él es el dios del teatro y el dios del vino. ¿Qué más nos dice? Literalmente, Ménades puede traducirse por las que desvarían. Esta parte es importante porque diablo quiere decir el que confunde o lo que no tiene sentido. Y las Ménades, que son justo estas deidades que hacen el ritual al dios Baco, desvarían. Entonces entendemos que ellas entran como en un trance donde no tiene coherencia y de hecho se vuelven irracionales. Dice, se las conocía como mujeres en estado salvaje y de vida enajenada, con la que era imposible razonar exactamente. O sea que son mujeres que son poseídas por Baco. Se decía que ellas que vagaban en bandas rebeldes o tiazos por las laderas de las montañas. Y entonces ahí vemos cómo se hacen muchos rituales en un mundo de montañas. De hecho, en mi país hay una montaña que se llama Sorte, en donde, pasa de todo, de toda la vida. Y es basado en una deidad femenina. Los misterios de Dionisio, el dios del vino, el misterio y la embriaguez. Entonces, por eso es que vemos que embriagan a las personas al punto de delirarse, pero no solamente en estos rituales se embriagan y toman exceso de licor y sustancias que las llevan a tener estos delirios. Y aquí vamos a incluir, incluso no tiene que ver con eso en la práctica actual, pero ellas buscan tener un delirio y lo que es conocido como la ayahuasca, que son esas conexiones más, también involucraban parte de lo que era lo que ellos usaban, sustancias para conectarse. Dice, los misterios de Dionisio, el dios del vino, y el misterio de la embriaguez. Las llevaban a un frenesí extático en el que se permitían dosis importantes de violencia. O sea que entendemos que en los rituales que se hacen para llamar a las almas del bajo astral hay violencia. Y es muy típico que cuando las personas, sea la práctica que sea satánica o santero, palero, tiene que haber este corte o lo que llamamos sacrificio o lo que dicen aquí, haya sangre, que haya violencia. O sea que tienes que hacer algún corte para entrar a ese mundo o para salir. Entras y estás muerto y tienes que tener un corte. Y para salir, en mi libro lo explico, y para salir, pues también tiene que haber alguien arriba que se corte para que tú puedas salir. O sea, que dé sangre y pague por ti en ese estado. Y bueno, por supuesto, la borrachera. Una borrachera con sexo, derramamiento de sangre y mutilaciones. El sexo es muy importante porque conecta completamente todos los chakras en una iluminación, pero te estás conectando en una iluminación diabólica.
Y entonces por eso es que en esos rituales a veces se da el mundo de la sexualidad o la intimidad y bueno, y con, como dicen ahí, violencia, porque tú estás llamando a deidades violentas, no estás llamando a deidades santas. Hay mutilaciones, derramamiento de sangre y a veces se dice que también hay difuntos, tanto como mujeres embarazadas o no. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer embarazada es una conexión del más allá con el más acá. Exactamente. Y ese día te estás conectando en todos los aspectos, pero con el más allá, la parte más baja, que sería la parte diabólica. Por eso a veces hay sacrificios de bebés o de mujeres. Bueno, es lo que dicen las noticias o lo que dicen los que documentan estas cosas, que han participado o que han escuchado. Se las representa pictóricamente a menudo ataviadas con coronas de hojas de vid. Las hojas de vid es principalmente con lo que se hace el vino. Vestidas con pieles de cervatillo, que es el bambi. Llevando el tirso, una vara con una piña en la punta y adornada con hiedra u hojas de vid, y danzando con el abandono salvaje a la naturaleza primaria. Quiere decir que a veces también estaban desnudas y como que no tuviéramos espíritu ni tuviéramos educación, si fuéramos unos salvajes. Se supone también que llevan a practicar en su éxtasis el esparagmos. Y esta parte es importante porque esto hacen y muchas veces obligan a las personas a hacerlo o las personas lo hacen y no tienen ni idea de lo que hicieron. Y es o desgarro de sus víctimas vivas en trozos, o sea que cortaban a las personas en trozos, tras lo que ingerían su carne cruda. Y eso se llama homofagia. Entonces vimos hace poco que se dio en Argentina, en los locos estos que agarraron a unas mujeres prostitutas, unas chicas, bueno, eso es lo que dicen ellos, que eran prostitutas, las picaron en trozos con una sierra, que es lo que hacían las Ménades, que es ese delirio que entraban ellos en trance. Creo que estaban embriagados todos, bueno, ustedes saben de más lo que hicieron. Entonces, por eso que les dije, esos son rituales. Cuando se dan estas cosas así, son personas que están bajo las influencias, tienen un corazón podrido, son demonios, amigos, perdieron las emociones, porque el que hace esto tiene que ir en el mundo espiritual para tártaro. Y aquí que la justicia los meta presos, porque es gente que tiene que estar en la cárcel perpetuamente. Pero entendemos que son estas influencias, no son solamente de ahorita, son desde antes. Y en el segundo libro mío voy a explicar por qué hay seres así, por qué hay personas así, de dónde vienen y de dónde nacen estos seres sin alma, que repiten y para qué vienen a este mundo. Aquí vemos una foto de lo que eran las Ménades o cómo las representaban a ellas. Impresionante, ¿no? Y lo más impresionante de esto es ver cómo los seres humanos repiten. En la noche de Halloween, pues se hacen este tipo de cosas, porque es la forma como se conectan con el mundo de los muertos, con el mundo de Baco. El mundo del vino y el teatro también tiene que ver con esto. Baco es el dios del vino y ese punto de éxtasis y delirio. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué Dios creó esto? En realidad, esto se crea hay una oración que me encanta que tiene que ver con el concepto del vino. ¿Para qué fue creado Baco? Esto es en el bajo astral, pero en el alto astral, ¿para qué sirve el vino? Y entendamos que Jesucristo en la última cena brindó con pan y vino, que es cuerpo y sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que dice esta oración? Y aquí podemos entender lo que significa el alma de Dios. Y eso es lo que es la vida o la fruta de la vida. Y dice, la oración se llama alma de Cristo. Y dice, alma de Cristo, santifícame. O sea que en el inframundo están todas las almas de los difuntos. Y está supuesto que si estamos en Cristo, nos santificamos en ese lugar. Cuerpo de Cristo, sálvame. El cuerpo de Cristo que está desgarrado, como lo hicieron las Ménades, completamente, los estigmas que vivió y baja al inframundo, sálvame. Sería cuerpo de Cristo, sálvame, que es su sacrificio, es el que nos salva. Sangre de Cristo, embriágame. Y aquí es donde vemos que esa comparación del vino que dice, es mi sangre, es sangre de la alianza nueva y eterna. Quiere decir que es nueva alianza y para siempre queda ese legado de Cristo. Entonces dice, sangre de Cristo, embriágame.
Y es lo que deberíamos estar, que es embriagarse de la sangre de Cristo. Me embriago de su luz, de su sacrificio, de su resurrección, de su pasión y muerte, de todo el proceso que vivió. Entonces nos embriagamos y nos inspiramos delirantemente, quiere decir, en una conexión santa hacia Dios. Eso debería ser el vino para nosotros. Agua del costado de Cristo, lávame, que sería justo cuando le clavaron la lanza, el agua que brotó de su costado. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Porque si algo, el lugar más protegido que podemos estar es en sus propias dolores, en sus propias cortadas. O sea, ahí vemos que cortan y destrozan el cuerpo de una persona. Y vemos que en esas áreas más heridas de Cristo es donde estamos nosotros más protegidos. O por su sacrificio, ¿no? No permitas que me aparte de ti. O sea, que voy caminando en mi propio sacrificio. Todos venimos aquí a hacer un sacrificio para elevarnos, amigos. Y tiene que ver con los dolores, como dice en este Valle de Lágrimas. Vinimos a vivir cosas divinas, pero también vinimos a vivir cosas difíciles para lavar nuestros pecados y elevarnos en el mundo espiritual. De hecho, hasta Jesús lo hizo. Del maligno enemigo, defiéndeme. Entonces, si nos conectamos en esto, tenemos a Jesucristo defendiéndonos. En la hora de mi muerte, llámame, porque entendemos que en la hora de la muerte se aparece un gentío. Amigos, lo vemos en el momento que Jesús muere, en el momento que la Virgen María muere, bueno, que ella sube, asciende en cuerpo y alma, en el momento de muchos reportes, ¿quién viene a buscar incluso hay santos, hay reportes de quienes venía a buscarlo, y cuando Jesús, antes de que empiece la pasión, vemos que Moisés y Elías vinieron a hablar con él. Entonces, en la hora de mi muerte, llámame. Quiere decir, llámame para que no me venga a buscar nada maligno. Y mándame a ir a ti. Que nos digas, te vienes conmigo. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Porque las alabanzas son solo para Él. Entonces, cuando nosotros miramos lo que es el vino y todo este delirio, fue introducido en un área demoníaca a los humanos, pero realmente estaba hecho para que los humanos alabaran a Dios y conectaran con Dios. Si quieren participar en el seminario Futuro 2026, que es donde doy las predicciones astrales de todo el año, amigos. En esta oportunidad, el 6 de diciembre de este año 2025, daré las predicciones para todo el año 2026. Mes por mes, lunación por lunación, eclipse por eclipse. Vienen muchos acontecimientos distintos, vienen muchos cambios, no tantos, o sea, no tan inestables como este año. Los cambios del próximo año son ya fijos y coherentes, entonces vamos a tener energía de más estabilidad, entre comillas. ¿Qué vamos a tener? Bueno, Saturno entra directo en Aries y se queda ahí. Neptuno regresa a Aries y se queda ahí. Tendremos también que Urano regresa a Géminis y se queda ahí. O sea, cambian de Piscis a Aries y Urano de Tauro a Géminis. Y ya se quedan. Entonces tenemos energía, tenemos el cambio, pero más estable. Los nodos también cambian hacia Leo, Acuario, y ahí está Plutón. Pero Júpiter entrará en Leo. Miren que por un lado nos dan y por otro nos quitan. O sea que es algo positivo. Los Venus Star Point que se van a hacer, los Casimis de Mercurio que veremos, los eclipses que veremos el próximo año, que ya uno se dará en Acuario. Seguiremos trabajando el eje Piscis, Virgo. Ya Virgo y Piscis empiezan a soltar y a liberar y viene una nueva etapa. Vienen etapas muy positivas para los leones. Empiezan cambios importantes que estaremos viviendo todos, amigos. Enhorabuena y con necesario. Lilith entrará en Sagitario y pasará hacia el signo Capricornio. El papalote continuará, amigos, pero ya a mitad de año Saturno se alejará de él y solo quedarán 3 dioses, que sería Urano, Neptuno y Plutón, conectados en la guerra de los dioses, y Saturno empieza a avanzar en Aries, gracias a Dios. Todo esto, amigos, tiene que ver con la salud, con el nuevo mundo. Ya, Urano Géminis, el nuevo mundo. Me estaba acordando que en estos días hice una entrevista en una emisora de radio y dije, podemos percibir conexión extraterrestre desde este año, aunque yo pienso que va a ser más en el 2026, pero ya. Y empezaron todos a decir, bueno, pero tú estás diciendo, empezaron como a reírse y a ponerse nerviosos porque ¿cómo se te ocurre decir eso? Y le dije, amigos, es así, empezaremos a ver información y tener contacto directamente ya con extraterrestres, que son gente que vive en otros lugares. Bueno, ahorita miren las noticias, la nave nodriza que está aquí, que el profesor de Harvard dijo
que es una nave alienígena avanzada, que no es un asteroide y que el asteroide es 1, 5, 18, 19, 9000, mentira, no, ese no es el número, pero que es una nave nodriza. Y está ese rollo prendido con el profesor de Harvard. Amigos, se los dije. ¿Por qué? No soy vidente. Me encantaría ser vidente, pero no tengo ese don. Estudian astrología y lo que yo leo en las estrellas, ustedes también lo pueden leer. Y bueno, entonces ustedes son astrólogos aquí y yo lo digo y ustedes también me dicen, lo ven. Si yo lo veo, ustedes lo ven. Bueno, en este seminario doy las predicciones para cada mes, todos los meses del año 2026. Amigos, si quieres inscribirte, el cupo es limitado. Ve a miratusestrellas.com y ahorita hay un cupón de descuento de preventa. Va a ser el 6 de diciembre. El cupón de descuento de preventa es, déjenme ver si lo tengo por aquí y se los digo. Ay, aquí está. El cupón de descuento, tienen que escribir la palabra Alcione. Aquí se la voy a poner. Alcione en mayúscula y 2026, en donde dice cupón de descuento y les va a dar el descuento de preventa. Reserven sus puestos, los que quieran hacerlo. ¿Y por qué Alcione? Bueno, porque Alcione, este cupón, si no me equivoco, va a estar activo o va a estar disponible hasta el 9 de septiembre. ¿Por qué Alcione? Bueno, porque este año y el año pasado, Capital Gold, la estrella malévola, fue la que repuntó. Pero prepárense, amigos, porque para los próximos años, la estrella que será repuntando, que será la que tenga mayor poder, van a ser Alcione, las Yadon y las Pleiades. Así que prepárense. Bueno, para los que quieran, van a miratusestrellas.com y visiten el botón eventos o próximos eventos y ahí pueden inscribirse en Futuro 2026. El cupo es limitado, así que aprovechen ya. Así es, amigos, si quieres una consulta astral conmigo, que yo personalmente estudio tu mapa astral y te lo explique, solo hay espacios disponibles este 2025, este año, para las consultas express. También para todos aquellos que quieran participar o adquirir la terapia sanación astral, al final de este video les voy a dejar todas las instrucciones. Y abajo de este video también está, si quieres adquirir el libro Jardín de Soles, que me han escrito cómo lo consigo en Amazon. También para las consultas astrales, para los seminarios pregrabados, para la terapia sanación astral. Debajo de este video van a encontrar toda la información. Creé la terapia de sanación astral que se llama Sol y Luna. Es una terapia que se puede aplicar para relaciones de pareja, muy común para padres e hijos, que también es fortísimo, y para procesos familiares. Es un año completo que dura la terapia, son 13 sesiones que se hacen una por mes, son 45 minutos cada sesión. ¿Y qué es lo que se habla? Bueno, exactamente, se trabaja en cada sesión la revolución lunar con el anticumpleaños, porque nos han dicho que el anticumpleaños ocurre una vez al año. Pues en mis estudios, mis observaciones, no. Todos los meses tenemos un anticumpleaños. Y entonces trabajamos esa revolución lunar con el anticumpleaños. Y se trabaja en procesos muy importantes, Sol y Luna. Aunque el Sol representa al padre y la Luna a la madre, ellos dos después son, mi Sol soy yo, mi espíritu, y mi Luna son yo, mis emociones. Y entonces, para entender nuestra naturaleza y para entender procesos muy difíciles que se viven y cómo todo esto repercute en las parejas, en los hijos y en el camino, también entender el destino, amigos. Y yo, la astróloga, te ayudo a entender que ese proceso estaba escrito en tu destino, era algo predestinado. Las cargas familiares generacionales que tienes, amigos, heredamos todo de nuestros padres y de nuestro linaje. Tu naturaleza, entender lo que eres, no negar tu naturaleza, ayudarte a caminar en lo que eres, ayudarte a encontrarte lo que tú eres y que lo respetes, lo eduques, porque es responsabilidad de todos nosotros educar nuestra naturaleza, y que camines en pro a ella misma, pero basado en orden, en un entendimiento de quién soy, dónde estoy y a dónde voy. Que puede ser, bueno, amigos, por decirte, eres hijo de un militar, te van a criar con Saturno, amigos. Pero es que vinimos para eso, por algo Dios me puso a nacer de un militar. Naciste de un músico, amigo, todo el día tilín, tilín, la cancioncita, tilín, tilín. Es que Dios te puso a vivir eso. Entonces, entender tu naturaleza, tu hogar, tu manada, tu origen, desde una perspectiva astral y cómo lidiar con eso. Entonces, lo vamos viendo, la evolución del mundo emocional para sanar y perdonar la dinastía, perdonar la familia, perdonar el destino y el camino y empezar a caminar
con un entendimiento y un amor propio real, no porque, ay, me quiero yo, no, porque te entiendes tus virtudes y tus debilidades y trabajas contigo mismo para fortalecerlo. Son 13 sesiones, es todo un año de sesiones, 45 minutos cada mes, para todos los que lo quieran, con muchísimo amor y mucho respeto. Ahí está, ya saben que sirve para todo, para la familia. En cada sesión puedes traer la carta de un miembro de la familia o alguien importante que quieras trabajar, o sea que no es solamente solo tú, sino tú con otra persona, a nivel astral. Y entonces es la sanación astral, mis estrellas, las estrellas del otro, las sinastrías más estrellas. Y bueno, amigos, el destino que Dios nos dio, que eso es lo que significa astrología, el discurso de las estrellas, el lenguaje de Dios. Entonces, bueno, ya saben, todo lo que quieran, miratusestrellas.com. Finalmente ya está aquí el tan esperado libro de Loliana Moratinos, El Jardín de Soles, Dioses, Hombres, Ángeles y Demonios, Luna Blanca, Luna Negra, una obra escrita por Loliana Moratinos. Ya está disponible en amazon.com y en todas las librerías del país. Para más detalles también puedes visitar miratusestrellas.com. Disfrútalo. El Dios Padre. Y bueno, conectándonos con esas energías, protegiéndonos de las energías malas y llamando a ayudar a nuestros antepasados y pidiéndole a los santos ángeles que nos ayuden también. Disfrutemos de estos días de celebración y contrarrestemos el mal. Que Dios nos libre de todo mal. A todos les deseo la mejor de la suerte. A todos les deseo lo mejor del mundo. Cuídense, que su sol brille con muchísima fuerza, que las estrellas iluminen tu camino y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Nos estamos viendo, los quiero mucho.